Hola a todos, buenas tardes a todos y a todas. Estamos hoy aquí en un nuevo webinar impulsado por Asarga y con la colaboración y la ayuda de la Agencia Gallega del Conocimiento en Salud. Hoy tenemos un nuevo tema, leiomiosarcoma, y a menos de 24 horas del Día Nacional del Sarcoma queremos dar visibilidad y difusión a esta patología oncológica tan poco frecuente y tan poco conocida, pero tan agresiva y que tiene tanto impacto en las personas que la sufrimos y en nuestro entorno. Para ello desarrollaremos un webinar en el que se van a dar unas palabras de bienvenida a cargo de José Ramón Parada, que es gerente del SERGAS, del Servicio Gallego de Salud, para luego continuar con una intervención de nuestro excelentísimo doctor Casado y finalizaremos con una intervención de dos pacientes afectadas por leiomiosarcoma. Yo os recomendaría que os quedaseis hasta el final y todas las dudas que quieren realizar las pueden hacer a través del chat de YouTube. Para ello, damos comienzo con unas palabras de José Ramón Parada, licenciado en Medicina y médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, que ha desarrollado labores de director en el Distrito Sanitario de Barbanza y ahora mismo desarrolla el puesto de gerente del SERGAS, del Servicio de Salud de Galicia. Adelante. Estimados amigos e amigas da Asarga, boas tardes a todos. É un motivo de satisfacción estar aquí, ainda que sexa de forma virtual, en representación do Servicio Galego de Saúde, para darvos a benvida a este novo webinar. Quero comezar agradecendo a Asarga a organización deste evento, que pon de manifesto, unha vez máis, que é unha asociación activa, con unha capacidade de traballo recoñecida. O labor que realiza a Asarga é encomiable, non só polo seu papel no apoio aos pacientes, senón tamén por fomentar espazos de diálogo e formación que nos permiten a todos aprender e avanzar na xestión integral e integrada ao sarcoma. Desde o SERGAS, todos os seus dispositivos asistenciais, somos moi conscientes do enorme desafío que representa o sarcoma. A pesar de que, afortunadamente, é unha enfermidade pouco frecuente, o seu impacto é profundo e moitas veces desproporcionado tanto para os pacientes como para os seus seres queridos. E por iso, o noso Servizo de Saúde ten a responsabilidade de buscar solucións innovadoras, de traballar na mellora do diagnóstico temperán e ofrecer ás persoas afectadas o apoio que necesitan en todo momento. Somos conscientes de que ás veces os pacientes e as súas familias atópanse desorientados e confusos ao longo do proceso asistencial. E para tratar de mellorar a cuestión, o Goberno galego aprobou en outubro de 2021 a Estrategia de Xestión do Cancro en Galiza para os anos 22 ou 28. Esta estrategia establece a visión e o plan de acción para enfrontar o reto do cancro nos próximos anos na nosa comunidade autónoma. A estrategia, como documento de xestión, incorpora a innovación clínica, a innovación tecnolóxica, organizativa e de xestión. É froito de escoitas, de traballo, de debate, e sobre todo unha validación con diferentes persoas e grupos e integra a voz das sociedades científicas galegas vinculadas ao cancro, a voz dos pacientes e, por suposto, a dos profesionais do Servicio Galego de Saúde e da Consellería de Sanidade. Desde o SERGAS temos claro que o tratamento do sarcoma non é simplemente un proceso clínico. Sabemos que é unha experiencia profundamente humana, que afecta a vida inteira dunha persoa, o seu corpo, a súa mente e as súas emocións. Por iso, o noso labor non só se centra en ofrecer o mellor tratamento médico, senón en proporcionar un acompañamento integral. A través dun enfoque personalizado que inclúe a colaboración de equipos multidisciplinares, buscamos atender todas as dimensións do paciente, abordando non só a enfermidade, senón tamén o benestar emocional, psicolóxico e social de quen a enfronta. Un dos principais obxectivos do SERGAS é garantir que todas as persoas afectadas teñan acceso a diagnósticos temperáns, tratamentos avanzados e cuidados especializados, independentemente do seu lugar de residencia. Nos últimos anos vimos importantes avances no tratamento do sarcoma. En este momento, en Galicia, fomos un paso máis aló coa implantación dunha estrategia de medicina personalizada do cancro. De feito, a finais de 2023 presentouse a Estrategia de Oncoloxía de Precisión.
A vantaxe que ofrece a oncoloxía de precisión é poder establecer decisións terapéuticas de forma personalizada. É dicir, en función das características a nivel molecular do tumor, o paciente poderá recibir tratamentos cunha especificidade maior e, en consecuencia, tamén maior eficacia. Medicina de precisión, medicina personalizada, xenómica, big data, inteligencia artificial, non son o futuro, xa son o presente en Galicia, pero tamén somos moi conscientes de que aínda queda camiño por percorrer, e aquí é, precisamente, onde a colaboración entre os sistemas de saúde, as asociacións de pacientes e a investigación xoga un papel crucial. Por iso, quero resaltar a importancia de iniciativas como a desta webinar da Sarga, que non só buscan formar, senón tamén empoderar os pacientes. A información e o coñecemento son ferramentas poderosas. Tamén quero dirixirme neste punto aos profesionais sanitarios que participan no webinar. O seu labor diario, moitas veces en circunstancias difíciles, complicadas, pois o seu labor, como digo, é vital para que o sistema sanitario funcione de maneira efectiva e humana. O tratamento do sarcoma require dun enfoque especializado e actualizado, e este tipo de formación é clave para continuar brindando a mellor atención posible. É importante lembrar que no camiño cara á cura e o control do sarcoma non estamos sós. Todos, como sociedade, debemos traballar xuntos para mellorar a calidade de vida dos pacientes. Isto inclúe non só os médicos e os profesionais sanitarios, senón tamén as familias, os amigos, os cuidadores, os investigadores e, por suposto, as asociacións de pacientes. Todos xogamos un papel esencial na construcción dunha contorna máis inclusiva, informado e comprometido co benestar de quen vive con esta enfermidade. Neste sentido, quero poñer en valor o traballo incansable das asociacións de pacientes en xeral e de Asarga, neste caso en particular. Non só son unha fonte de apoio inestimable para os pacientes e as súas familias, senón que tamén son unha ponte entre o sistema sanitario e a sociedade. Axúdannos a comprender mellor as necesidades dos pacientes, a identificar áreas onde podemos mellorar e a desenvolver estrategias que realmente respondan ás expectativas de quen confía en nos. E máis nada, desexo vos que o webinar sexa proveitoso e enriquecedor. Estou seguro de que este encontro contribuirá significativamente á mellora da atención aos pacientes con sarcoma e á creación dunha comunidade máis forte e unida fronte a este reto. Moitísimas gracias pola vosa atención. Bueno, muchísimas gracias, José Ramón Parada, por estas palabras tan importantes para nosotros, y también agradecerle cada decisión y cada toma y cada política de salud que hace que todo el sistema sanitario evolucione para un camino más favorable para los pacientes afectados de sarcoma. Esperemos y estamos seguros que se sigan tomando decisiones positivas para el abordaje de esta patología. Y con todo ello damos paso a la intervención del excelentísimo doctor Casado, que es licenciado en Medicina, especialista en Oncología Médica y jefe de sección de la Unidad de Tumores Ginecológicos, sarcomas, tumores tiroideos y de origen desconocido del Hospital Clínico San Carlos. También desempeña papel como profesor asociado en Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de la Complutense y también participa en numerosas sociedades científicas como el Grupo GEIS, SEOM, bueno, innumerables. También queremos agradecerle, bueno, su incansable labor, su ayuda, siempre cooperando, siempre con los brazos abiertos a cualquier iniciativa, y estamos, vamos, desde Asarga totalmente agradecidos a todas sus labores. Adelante, Antonio. Sí. Muchísimas gracias por esta cariñosa introducción, muy agradecido. Para mí, lo más, digamos, enriquecedor y lo más satisfactorio es que los pacientes estén agradecidos, y es a lo máximo a lo que puede aspirar, en mi opinión, un profesional. Así que muchísimas gracias. Quisiera empezar, el tema es complejo y voy a intentar hacerlo lo más sencillo posible, porque todo es factible de ser explicado y la cuestión es hacerlo, vamos a decir, relativamente fácil. Aunque los temas sean complejos, siempre los podemos hacer lo más accesibles posibles para todo el mundo. Muy bien, vamos a empezar con la primera diapositiva. No sé si voy a poder pasarla. De momento no puedo.
Fenomenal, muchísimas gracias. Em, bien, cuando hablamos de leiomiosarcoma, hablamos de una lesión maligna. Hay áreas difíciles a veces de comprender ante ciertos diagnósticos, pero cuando un patólogo experto nos comenta que una persona padece un leiomiosarcoma, estamos hablando de una lesión que no es benigna y que está compuesta de células que muestran una diferenciación que recuerdan a lo que es el músculo liso. El músculo liso es una parte integrante de nuestro organismo, es un tejido que asienta en diferentes localizaciones de nuestro organismo. Por ejemplo, lo más sencillo quizá de tener en mente es la pared del tubo digestivo. Ustedes saben que las asas intestinales tienen un peristaltismo Recording in progress. y ese peristaltismo significa un movimiento fisiológico de todo nuestro sistema intestinal y en parte eso Recording stopped. está bajo control del sistema nervioso y también las células que hacen ese movimiento, digamos, son las células del tejido muscular liso, que son un poquito diferentes a la de los músculos que tenemos, por ejemplo, en las extremidades. Son células alargadas, fusiformes, que tienen una cierta capacidad de contractilidad y de conductividad y se encuentran, además de la pared del tubo digestivo, en la pared de los vasos sanguíneos. Por ejemplo, el útero es un órgano que prácticamente está formado por células de músculo liso. También órganos de la vida vegetativa, vasos linfáticos, por ejemplo, conductos de glándulas digestivas, la vesícula biliar, en fin, varios órganos intraabdominales digestivos que tienen en sus conductos células musculares lisas, en las vías aéreas, en las vías urinarias, en el ámbito también genital, en la dermis, en la cápsula de órganos sólidos, por ejemplo, como la próstata. Es decir, son células muy, digamos, diseminadas, muy ubicuas en nuestro organismo. Vamos a ver. ¿Cuándo se presentan estas enfermedades? No sabemos, ya les adelanto, luego hablaremos de esto, no sabemos la causa. Es decir, muchas veces pues, un paciente se encuentra con una lesión y cuando se le diagnostica de leiomyosarcoma, pues claro, la primera pregunta es, bueno, ¿y a mí por qué me ha venido esto? Pues salvo excepciones que luego veremos, pues la verdad es que todavía no lo sabemos. Es algo que está en estudio. No sabemos por qué se produce esta enfermedad. Y aunque se puede ver en niños y en adolescentes, la mayoría de los pacientes son adultos. Normalmente hay un incremento a lo largo digamos, o sea, a medida que avanza la edad y las personas de 60, 70 años pues son las que más padecen este tipo de proceso. De hecho, la máxima incidencia en muchas series está en la séptima década de la vida y es un sarcoma común. Dentro de que estas enfermedades son muy poco frecuentes, como ustedes son conscientes, los leiomiosarcomas son de los más comunes en el adulto. Es diferente en el niño. En los adultos, de un 11 a un 24% habitualmente de todos los sarcomas son leiomiosarcomas. Y juntamente, digamos, si tenemos en cuenta los tumores, los sarcomas del estroma gastrointestinal, los GIST, y un tipo de sarcoma diferente que se llama liposarcoma, esos tres sarcomas son de los más comunes en adultos. Y los leiomiosarcomas entre los que más comúnmente encontramos en la clínica diaria. Es, por ejemplo, una lesión muy prominente en lo que llamamos el retroperitoneo. Es una lesión al fondo del abdomen, ahora lo veremos en otras diapositivas. Ahí es frecuente la histología de leiomiosarcoma, una lesión que puede crecer lentamente en el fondo del abdomen, al final de la cavidad abdominal y producir pues, una gran lesión con dificultades diagnósticas y terapéuticas, como luego veremos. También los leiomiosarcomas se asocian, como hemos dicho anteriormente, en las paredes de los grandes vasos y también de los vasos pequeños, pero en las paredes de los vasos sanguíneos hay un número significativo de células musculares lisas. Y los leiomiosarcomas son el subtipo de sarcoma predominante en los grandes vasos. Por ejemplo, la vena cava es una vena muy importante de nuestro organismo que está íntimamente, digamos, relacionada anatómicamente con la arteria aorta y la vena cava puede ser origen del desarrollo, la pared de la vena cava, del desarrollo de un leiomiosarcoma.
Cualquier localización puede ser asiento de un leiomiosarcoma, pero predominan en los miembros inferiores, fuera de estas localizaciones que hemos comentado. Los leiomiosarcomas constituyen enfermedades complejas. Tengan en cuenta que también se pueden ver de origen óseo, aunque habitualmente lo vemos en tejidos de partes blandas. Los leiomiosarcomas pueden ser tumores óseos. De hecho, los leiomiosarcomas óseos son infrecuentes, pero se ven en pelvis, en vértebras, pueden verse en huesos craneofaciales y también pueden verse en huesos largos como el fémur. Por tanto, una lesión en un hueso potencialmente puede ser un leiomiosarcoma. En la cavidad, al fondo de la cavidad abdominal, en el retroperitoneo, ahí, como hemos dicho anteriormente, es una lesión frecuente cuando se producen estas presentaciones. Y estas lesiones en retroperitoneo y las lesiones que también provienen de los grandes vasos son más comunes en mujeres. Los leiomiosarcomas de vísceras huecas, como el tracto gastrointestinal, es decir, hemos hablado anteriormente de que en la pared de las asas intestinales hay abundancia de células musculares lisas. Sin embargo, los leiomiosarcomas aquí son infrecuentes. La mayoría de las lesiones que remedan una posible neoplasia, neoformación de células musculares lisas, en realidad son tumores del estómago gastrointestinal, que tienen diferencias biológicas, diferencias de comportamiento clínico, epidemiológicas, biológicas, moleculares y de tratamiento. Los leiomiosarcomas uterinos también son importantes tenerlos en cuenta, son los sarcomas de útero más comunes y son cerca del 80% en el momento actual. En cuanto a la causa de esta enfermedad, como les he comentado anteriormente, no es conocida. Sí sabemos que hay factores predisponentes. Por ejemplo, en algunas enfermedades hereditarias donde hay digamos, una distorsión del funcionamiento de algunos genes, como en el caso del síndrome de Li-Fraumeni en un gen conocido como P53, es una enfermedad hereditaria. En estos casos, las personas que padecen estos síndromes, este síndrome de Li-Fraumeni, pueden padecer con mucha mayor frecuencia que la población general un leiomiosarcoma. Y también pacientes que tienen retinoblastomas hereditarios. Y también está muy bien establecida la terapia de radiaciones. Personas que han recibido radiación, terapia de radiaciones por otras, digamos, condiciones médicas, con el tiempo pueden desarrollar a lo largo del tiempo un leiomiosarcoma. Pero dicho esto, no sabemos exactamente qué hay detrás, insisto, de, digamos, los mecanismos que ponen en marcha el desarrollo de un leiomiosarcoma. Lo que sí sabemos es que estas lesiones tienen digamos, un importante número de anomalías citogenéticas, es decir, cambios en la morfología y el aspecto celular, y aberraciones, cambios en los cromosomas, aberraciones moleculares íntimas, digamos, cambios en los genes, concretamente en esos tejidos, no en los tejidos normales, sino que en los tejidos tumorales se pueden ver alteraciones en las células, alteraciones en los cromosomas, alteraciones además cuando se estudian los genes, el material genético de las células, alteraciones moleculares. Este tipo de sarcomas son sarcomas con muchas alteraciones genéticas y moleculares, de tal manera que se les consideran sarcomas de cariotipo complejo, son enfermedades que no tienen cambios genéticos muy especiales o muy específicos solo de ellos, sino que son cambios, digamos, no específicos de leiomiosarcomas que se pueden ver en otras enfermedades tumorales y no se han identificado translocaciones específicas como en un pequeño grupo, un veintitantos por ciento de sarcomas hoy día se consideran que tienen translocaciones específicas. Ese es el caso, por ejemplo, del sarcoma sinovial o del sarcoma de Ewing. Hay otras enfermedades, hay otros sarcomas, otros tumores mesenquimales, otros tumores de asiento en estos tejidos, eh, que no en células musculares lisas, pero sí en otras estructuras de los tejidos de sostén, de los tejidos blandos, que están asociados a translocaciones. Y esto es un tema importante porque las translocaciones específicas están dando desde hace ya años pues, orientaciones
a las causas moleculares, digamos, de este tipo de neoformaciones y a intentar tratar esas alteraciones moleculares de manera específica. Pero esto no ocurre en el leiomiosarcoma. Las translocaciones y los cambios que hay no son específicos. Vamos a seguir. Aquí tienen una lista que no es ni muchísimo menos exhaustiva, faltan muchísimas entidades, los sarcomas, ya lo saben ustedes, de partes blandas son muchas entidades, pero aquí hay un grupo relativamente, digamos, de sarcomas muy bien reconocidos como sarcomas con translocaciones, como es el radiomiosarcoma alveolar, en fin, el sarcoma de células claras. Esto no lo tenemos en leiomiosarcomas, no tenemos esta especificidad. Y lo que sí es importante tener en mente es que, bueno, los estudios que se han hecho y que se siguen realizando en cuanto a citogenética, estudios moleculares y lo que es la secuenciación de la composición genética de estas células tumorales, lo que sí nos están mostrando es una enorme inestabilidad genómica. Que esto es hoy motivo de investigación. Esa inestabilidad genómica puede ser explotada desde el punto de vista terapéutico y eso está en el momento actual en estudio. Se caracterizan por cariotipos complejos, mutaciones en un gen muy importante, una fosfoproteína codificada por un gen que tiene una función muy importante en la preservación de la integridad del DNA, que es la P53. En los leiomiosarcomas, esta fosfoproteína está alterada por alteraciones aberrantes genómicas en el gen que codifica para esta proteína, y eso ocurre en más del 50% de los casos. Y luego, este gen es protector, exactamente igual que el gen del retinoblastoma. Son genes que evitan que las células puedan entrar en procesos, digamos, de oncogénesis o procesos de formación de tumores. Y estos genes están, digamos, anulados o tienen una función anómala y por eso en parte seguramente se produce la enfermedad. Hay otros genes también importantes como el ATRX, la vía del gen PTEN. Hay descritas alteraciones en otros genes, algunos de ellos muy importantes como el ATM y sobre todo el BRCA2. Este es un gen que tiene que ver con la estabilidad genómica y que podría ser aquellas personas que tuvieran alteraciones genómicas en este gen, en el contexto de los leiomiosarcomas, pudieran tener interés terapéutico para ellos el conocer esto, porque para tumores donde hay mutaciones y alteraciones genómicas de ese gen, del BRCA2, hay terapias establecidas en el momento actual en otras enfermedades. En fin, hay otros genes. Lo que está claro es que este tumor tiene una carga modesta. Digo modesta porque hay tumores que tienen aún mucho mayor número de mutaciones somáticas y en cualquier caso son heterogéneas. Y todo esto, este es un conocimiento que tenemos que tener en presente los médicos, es menos, digamos, para los pacientes. Todo esto simplemente comentarles que aunque hay alteraciones genéticas, genómicas, moleculares, con frecuencia todavía esto no se ha trasladado de una manera, digamos, amplia a ventajas y tratamientos terapéuticos. Desde el punto de vista de la presentación clínica, ¿cómo se presentan estas lesiones? Normalmente, debido a la ubicuidad de la gran diseminación de las células musculares lisas, se pueden encontrar en cualquier lugar. Por ejemplo, pueden aparecer en un párpado, pueden aparecer en el tronco, pueden aparecer en las extremidades inferiores, en el retroperitoneo, asociados a grandes vasos, en un hueso, en el útero, que es importante. Quiero decir, son presentaciones que pueden variar de una localización anatómica a otra, pero generalmente se caracterizan por una lesión que aumenta progresivamente de tamaño, que se va asociando a síntomas que no son muy específicos, pero que están causados por el desplazamiento de las estructuras cercanas, ¿no? Por ejemplo, una persona que tenga una lesión, un leiomiosarcoma en los grandes vasos, por ejemplo, si es en el caso de la vena cava y una porción alta de la vena cava, pues esa persona puede tener un aumento del tamaño del hígado por éstasis, por obstrucción al flujo sanguíneo normal, pueden llegar a tener incluso
tinción amarillenta de la piel por disfunción hepática, incluso acumulación de líquido en el abdomen anómalo entre asas intestinales que se conoce como ascitis. Todo esto puede ocurrir en un paciente con un leiomiosarcoma, por ejemplo, de esa localización. Otras veces es una lesión en un muslo que crece lentamente. En fin, puede no doler si no afecta a estructuras neurológicas cercanas. Tiene tendencia la enfermedad a producir recurrencias locales y enfermedad a distancia. Es decir, los leiomiosarcomas son generalmente lesiones que tienden a ser de alto grado. No todas ellas lo son, pero en el útero, por ejemplo, los leiomiosarcomas uterinos son de alto grado. No es el caso en otras localizaciones, pero con frecuencia estos tumores son de alto grado, alcanzan una un tamaño tumoral importante con frecuencia. Es un factor pronóstico. El grado histológico, como les he comentado, de alto grado muchas veces, y también influye la localización tumoral. Por ejemplo, si nos fijamos, esto es el retroperitoneo. Los leiomiosarcomas son una de las causas más frecuentes de presencia de un tumor retroperitoneal. El retroperitoneo es una estructura que está en la parte más posterior, es decir, esta sería la parte anterior del abdomen. Si estuviéramos tumbados, y esta sería la parte posterior. Bueno, pues las lesiones en retroperitoneo significa que son lesiones que crecen cerca de los grandes vasos que ven ustedes aquí, la arteria aorta, la vena cava, incluso pues órganos tan importantes como páncreas, riñones, duodeno y estómago, y por supuesto estructuras musculares y neurológicas, que es paravertebrales. Todo ello está teóricamente muy cercano a cualquier lesión que pudiera crecer en estas zonas. Y estas lesiones se llaman, esta área se llama retroperitoneo. Y ahí es donde puede crecer una lesión lentamente durante tiempo prolongado y diagnosticarse, digamos, con tamaños ya, digamos, importantes. Es frecuente además que un sarcoma retroperitoneal se confunda con un tumor renal. Esto es un problema que vemos con cierta frecuencia en la clínica. Bien, si se fijan ustedes, los leiomiosarcomas, estos son las lesiones, digamos, de tejido blando más comunes en el retroperitoneo humano. Los leiomiosarcomas, que son bueno, pues de un 15 a un 23% de esas lesiones, la tasa de recidiva, si se fijan ustedes a distancia, a 5 años no es pequeña, es una tasa de recidiva por encima del 50%. Hay que tener en cuenta que estos datos son de series ya publicadas más antiguas. Es posible que en el momento actual, con terapias más modernas y con la creación de centros de referencia en muchos países y con la existencia de centros expertos, digamos, en el manejo de sarcomas, pues yo tiendo a pensar que posiblemente estas cifras las estamos reduciendo. Pero en principio las que tenemos de hace unos años, la tasa de recidivas a distancia a 5 años son del 55 al 56% y la supervivencia a 5 años, pues efectivamente ya hay un 60% de pacientes, cerca de un 60% de pacientes que están vivos, pero hemos tenido aquí una pérdida muy relevante de personas, ¿no? De pacientes. Por tanto, tenemos en los sarcomas retroperitoneales un gran trabajo que hacer y tienen un pronóstico, como ven ustedes, que no es favorable, debido a su presentación clínica, al alto, digamos, volumen tumoral que pueden tener y sobre todo la relación con otras estructuras intraabdominales que hace que los cirujanos y, en fin, cualquier otra técnica terapéutica que queramos intentar, pues sea compleja. Los leiomiosarcomas no retroperitoneales normalmente son más pequeños, es decir, que normalmente en una extremidad, en el tronco, suelen diagnosticarse con tamaños más pequeños. Y esas lesiones pueden tener, en ese sentido, mejor pronóstico. Las lesiones asociadas a los grandes vasos pueden tener un peor pronóstico también que lesiones más pequeñas, más superficiales, pero tienen un control más alto que los retroperitoneales, pero también son sarcomas que tienen una cierta incidencia de recaída locorregional y de distancia. Los leiomiosarcomas uterinos constituyen un capítulo importante porque tiene algunas diferencias con el resto de los leiomiosarcomas, como vamos a ver ahora. Normalmente se presentan con sangrados vaginales, como mucha patología ginecológica, tanto benigna como tumoral. Puede haber un aumento del tamaño del útero, que con frecuencia es así,
y una tumoración pélvica evidente. Con frecuencia tienden a confundirse o a identificarse como leiomiomas, que son mucho más frecuentes, como tumores benignos del útero, que son mucho más frecuentes que los tumores, digamos, malignos. Este diagnóstico con frecuencia se hace, al contrario de otros tipos de leiomiosarcomas, este diagnóstico con frecuencia se hace en el momento de la cirugía. No podemos con frecuencia diagnosticar a las enfermas previamente a la cirugía, y esto es un importante obstáculo para la investigación médica en este ámbito. Se está intentando solventar, pero por el momento en la clínica diaria es difícil. Los leiomiosarcomas, desde el punto de vista clínico, como hemos comentado, tienden a ser lesiones de alto grado, a alcanzar un cierto, digamos, volumen tumoral. El diagnóstico no es infrecuente que sea lento debido a la dificultad en el diagnóstico, al desconocimiento, a las dificultades al acceso a los servicios médicos, y pues, el paciente puede desarrollar lesiones en pulmón, en hígado. El hueso es más infrecuente, pero también puede estar afectado. Y un dato clínico relevante es que los leiomiosarcomas son una de las lesiones de tejido blandos más comunes en producir lesiones cutáneas, metástasis cutáneas. Y esto es relevante en la clínica diaria. Hay algunas diferencias entre los sarcomas uterinos y no uterinos. Los leiomiosarcomas que no son de origen uterino, normalmente la inmensa mayoría de ellos, salvo que digamos, su localización sea de una enorme dificultad de acceso en una persona extremadamente delicada o frágil y muy mayor, que a lo mejor ni siquiera podemos hacer un diagnóstico, o muy enferma, que a veces ocurre, no podemos anestesiar o no podemos utilizar técnicas para biopsias. Eh, Normalmente la mayor parte de los leiomiosarcomas que no provienen del útero tienen una biopsia previa y por tanto un diagnóstico previo que nos permite planificar de alguna forma todos los tratamientos y toda la estrategia terapéutica. ¿Qué ocurre en los leiomiosarcomas uterinos? Que desgraciadamente la biopsia endometrial rara vez rinde diagnóstico, si es que se hace. Es decir, normalmente las pacientes tienen sangrados, pueden tener molestias pélvicas, y se puede perfectamente objetivar un crecimiento de ese supuestamente leiomioma. Y si en todo caso se realiza una biopsia endometrial, habitualmente son biopsias que no rinden diagnóstico. Entonces las enfermas se operan pensando que son un leiomioma y finalmente se ve que no es así, que se trata de un leiomiosarcoma. Hay otras diferencias también. Los leiomiosarcomas de partes blandas se clasifican según otros sistemas, como en fin, el Comité para los Estadiajes de Enfermedades Tumorales, es el sistema americano, AJCC, o una, digamos, clasificación internacional TNM que se aplica a muchísimos tumores, que en el caso de los leiomiosarcomas, digamos, esa clasificación TNM para evaluar y estudiar la extensión de la enfermedad, pues es un tanto anómala en el sentido de que los leiomiosarcomas no suelen afectar. Es muy difícil ver un leiomiosarcoma que afecta a ganglios linfáticos, y la TNM significa clasificación de los ganglios linfáticos, y los leiomiosarcomas, ya digo, rara vez afectan ganglios linfáticos. Por tanto, es una clasificación un tanto que no se usa en la práctica clínica, pero son las que la AJCC y la TNM son las que se vienen usando en ese tipo de sarcomas, de leiomiosarcomas fuera del útero. Sin embargo, en el útero utilizamos la clasificación de la Federación Internacional de Ginecólogos y Obstetras, que se llama FIGO. Por tanto, ya hay otra diferencia. Y luego, además, con los años vamos aprendiendo que puede haber diferencias biológicas y de sensibilidad a los tratamientos médicos entre los leiomiosarcomas uterinos y los no uterinos. Y en esto vamos a ver algún detalle. Todo esto está por confirmar de manera firme, porque no hay, digamos, grandes series. Cuando digo grandes series me estoy refiriendo a un número muy importante de enfermos, de enfermas analizadas, de enfermos analizados en este ámbito, pero tenemos alguna orientación, digamos. Y los leiomiosarcomas uterinos parece que tienden a presentarse con mayor tamaño que los leiomiosarcomas no uterinos en el momento del diagnóstico, que esto es un factor
relevante pronóstico. Los leiomyosarcomas uterinos se presentaron de inicio en algunas series retrospectivas con más frecuencia con metástasis que los no uterinos. En esta serie de 50 casos versus 45, si se fijan, pues el 67% tenían alguna lesión ya a distancia en los casos de los leiomyosarcomas uterinos frente a otros leiomyosarcomas. La enfermedad inicial metastásica asociada a peor supervivencia global parece que es el caso de los leiomyosarcomas uterinos. Esto, en mi opinión, no está totalmente establecido y va a depender también de cómo se haga el diagnóstico y de las intervenciones terapéuticas. También estamos viendo en diferentes trabajos, en diferentes estudios, que puede haber moderadas diferencias en la expresión de ciertos conjuntos de genes, ¿no? Por ejemplo, genes que están relacionados con la diferenciación de tejidos urogenitales o con el desarrollo de los tejidos y el crecimiento, pues puede haber diferencias en esa huella genética, en ese conjunto de genes entre los leiomyosarcomas uterinos y los no uterinos. Hay también alteraciones que son muy comunes en cualquier leiomyosarcoma, ya sea uterino, de hueso, dérmico o de un, digamos, endotoperitoneo, como son como hemos comentado anteriormente, las mutaciones, las alteraciones genéticas y la pérdida de material genético, que es lo que significa deleción, en el gen del retinoblastoma 1, en el P53, en PTEN, y estos son muy comunes en cualquier leiomyosarcoma. Y luego se han descrito pues, algunas especificidades, digamos, que no son totalmente, digamos, hay siempre un solapamiento, pero digamos que hay algunas diferencias en ciertos aspectos moleculares entre unos leiomyosarcomas y otros. Curiosamente, se ha visto que la pérdida digamos, de la función de PTEN se asocia con resistencia a inmunoterápicos, que se sabe que la inmunoterapia, tal y como se ha desarrollado hasta el momento, no es muy eficiente en los pacientes con leiomyosarcomas. Bien, ¿cómo se diagnostican? Una vez que una persona ha notado una tumoración, un bulto, o se ha hecho una prueba, le han dicho que tiene algo en el abdomen o que hay algo en una pierna, en fin, ¿cómo se diagnostica esto? Bueno, pues si las pruebas radiológicas, normalmente lo que se hacen son TACs, tomografías axiales computadorizadas y resonancias nucleares magnéticas, RNM y TAC. Esto es lo más habitual. Hay ahora pruebas un poco más, digamos, complejas, no quiere decir son complementarias unas de otras, como es la tomografía por emisión de positrones, la PET-TAC. Este tipo de técnicas se utilizan en los pacientes cuando sospechamos que tienen un sarcoma y en particular cuando tienen un leiomyosarcoma. Entonces, dependiendo de la localización y las dificultades de acceso al tejido, para conseguir una muestra representativa, pues así será de compleja la planificación de la biopsia. Es frecuente que eso requiera una discusión multidisciplinar. A veces la localización, la profundidad, etcétera, de una lesión requiere que los radiólogos, los cirujanos, en fin, todos los especialistas estemos reunidos y veamos la mejor manera de biopsiar una lesión. No siempre es sencilla y o unas veces lo harán los radiólogos con sus técnicas de imagen y otras veces pues a veces que no tenemos más remedio que ir a una biopsia abierta y la tienen que hacer los cirujanos, ¿no? Eso puede pasar en una lesión torácica o puede pasar en una lesión muy profunda. En fin, por ejemplo, los leiomyosarcomas retroperitoneales normalmente los biopsiamos a través de control radiológico, a través de un eje coaxial paravertebral con control radiológico. Lo suelen hacer los radiólogos intervencionistas o los radiólogos generales, digamos, dedicados a patología de partes blandas. Hay que asegurar suficiente tejido siempre que sea posible, esto no siempre es fácil, y hoy día se necesita pues un cierto número de, digamos, unos gramos de enfermedad, en el sentido de que hoy las enfermedades pues no solamente requieren digamos, una evaluación al microscopio óptico, con técnicas de hematoxilina, eosina y otras, sino que además se suelen hacer técnicas de inmunistoquímica para descartar otras posibles diagnósticos diferenciales. Eh, Hay que hacer potenciales estudios moleculares hoy día con frecuencia. En el caso de los leiomyosarcomas hay cierta, vamos a decir, división y hay que ver
porque no siempre rinden digamos, un diagnóstico, aunque hay alteraciones hoy día que pueden ir, digamos, poniéndonos en pista de posibles terapias adicionales para los enfermos. Y lo que es también muy importante, y no tenemos mucho tiempo de analizar esto, pero la biopsia no debe comprometer la calidad de la cirugía oncológica posterior. Es decir, una vez realizada la biopsia, debe haberse realizado de tal manera, planificado de tal manera, que luego no comprometa la cirugía oncológica que se tenga que realizar. A veces una biopsia mal hecha contamina tejidos, contamina, digamos, planos de tejidos y dificulta la planificación quirúrgica posterior. Por eso es tan importante que los enfermos tengan la facilidad de acceder a un centro que tenga experiencia en el manejo de estos pacientes, a ser posible un centro de referencia reconocido y si no, al menos un centro con experiencia, digamos, acreditada pues, por su participación en las conferencias, en los mítines, digamos, en las reuniones científicas sobre sarcomas y su dedicación a los pacientes con sarcomas. Eh, Esto sabemos que hoy día en España es complejo debido a que es un país relativamente extenso y no en todas las áreas geográficas se dispone de centros que tengan, digamos, todas las dotaciones que necesitan los cuidados de los pacientes con sarcomas, porque no solamente tenemos que tener capacidad diagnóstica, sino que tenemos que tener capacidad, digamos, también de coordinación entre diferentes especialistas, y esto significa que esos centros tienen que estar muy bien coordinados, tienen que tener muchas especialidades coordinadas, y no se trata solo de un especialista que sea muy notable, muy notorio su trabajo, sino que se trata de que el hospital tenga, el centro tenga, digamos, un equipo completo de servicios y de personas que trabajan para estas patologías. Bien, el diagnóstico, bueno, es complejo en unos minutos decir cómo se hace. Recuerden que cuando los patólogos son expertos y se ven muchas biopsias en un centro, pues hay discordancias. Con frecuencia hay discordancias cuando viene una biopsia pues, de un centro más pequeño o de hospitales que tienen, vamos a decir, un número limitado de pacientes, pues a veces cuando se ven en centros más grandes, se revisan por patólogos muy expertos, muy dedicados, pues se puede cambiar el diagnóstico. Y por tanto, los leiomiosarcomas no son una excepción y todos ellos deben ser, digamos, evaluados por patólogos expertos. En este sentido, hay proyectos en España para que la mayor parte de nuestros enfermos en el país, cuando digo el país, pues lógicamente me refiero a todo el conjunto del país, ¿no? Desde las Canarias, la península ibérica, eh, por supuesto las Islas Baleares, es decir, lo que es todo el país, que tuvieran los pacientes la posibilidad de que patólogos expertos pudieran examinar sus biopsias. Esto es un proyecto que está en marcha en fin, se quiere hacer para facilitar y apoyar a las labores de patólogos pues, menos expertos en centros más pequeños. Pero bueno, en esencia, lo que es un leiomiosarcoma es un conjunto de fascículos, de células fusiformes, alargadas, con bordes desafilados y con variable pleomorfismo, que eso lo que quiere decir es que tienen un aspecto variable. Es muy raro ver células en forma cúbica o muy poligonales. Este tumor es muy de lesiones alargadas, arremolinadas, es denso desde el punto de vista citológico, como quizá puedan ustedes apreciar en esta pequeña microfotografía de la derecha. Hay algunas técnicas de inmunistoquímica, es decir, de tinciones que buscan la expresión de sustancias que son, vamos a decir, más características de los leiomiosarcomas que de otras. Y por tanto, cuando el patólogo sospecha que es un leiomiosarcoma por la clínica, por los datos radiológicos, por lo que le ha dicho, le han comunicado los clínicos, etcétera, los médicos, pues ellos hacen técnicas de inmunistoquímica para confirmar su sospecha. Y entonces no se trata de, en fin, hay paneles muy complejos, pero eso les ayuda a llegar a un diagnóstico. La mayoría, como les he dicho, son de alto grado, la morfología epitelioide es muy rara, la afectación ganglionar es extraordinariamente rara, como hemos comentado, y luego pueden verse pues, otras moléculas expresadas, ¿no? Otras estructuras expresadas en la célula con estas técnicas de inmunistoquímica. Luego hay matices para los leiomiosarcomas, pueden ser pleomórficos o desdiferenciados, es decir, colindan con otras entidades como los sarcomas
pleomórficos indiferenciados, es decir, que los patólogos expertos pues, saben distinguir lo que es, en un caso de un sarcoma indiferenciado, lo que es un leiomiosarcoma de otras patologías, como puede ser un liposarcoma desdiferenciado o un sarcoma eh, indiferenciado de alto grado. Los patólogos tienen que intentar llegar a discernir entre estas entidades. Bien, ¿cómo se tratan estas lesiones? Bueno, lo primero es, obviamente, tener el acceso a un grupo de cirujanos con experiencia. Y aquí estamos en un momento muy complejo y muy crítico para los enfermos. Es decir, el tratamiento quirúrgico inicial y el llegar en un momento en el que la cirugía es aplicable y es realizable, es crítico para muchos pacientes. Y aquí es donde se producen los problemas. Normalmente el paciente tiene una lesión que por las circunstancias que hoy conocemos del Sistema Nacional de Salud, pues no siempre, digamos, los circuitos son rápidos. Y el primero empezando porque quizá hasta el propio enfermo a veces, en alguna ocasión, inicialmente, puede pensar que puede ser un problema quizá de un estirón muscular, un golpe que se ha dado recientemente, por ejemplo, un hematoma, en fin, incluso médicos que son enfermos a veces incluso piensan eso, ¿no? Y es normal, en los primeros días eso es normal, pero los profesionales sanitarios somos los que tenemos que ir más allá y no dejar, digamos, espacio a la duda y aclarar el diagnóstico de una lesión de este tipo en partes blandas lo antes posible. Y eso significa que los pacientes tienen que tener acceso a los centros para realizar las pruebas necesarias. Habitualmente es una ecografía de partes blandas que sugiere un sarcoma, la planificación de una biopsia tras la realización de un ATAC o un ATAC y una resonancia, en fin, este tipo de cosas por un grupo de cirujanos oncológicos. Este es un paso muy importante para intentar conseguir curar a la mayor parte de los enfermos. Tengan en cuenta que incluso la primera cirugía puede conllevar, y esto es muy frecuente, el concurso de varios especialistas quirúrgicos. Es decir, aunque hable con un paciente, un traumatólogo oncólogo o un cirujano general y digestivo, con frecuencia, en la intervención puede haber otros especialistas implicados. Por ejemplo, en el área de la traumatología oncológica, los cirujanos plásticos son prácticamente el 100% están, tienen que cerrar las heridas que provoca la cirugía. Los cirujanos generales y de aparato digestivo pueden necesitar urólogos, pueden necesitar ginecólogos, pueden necesitar cirujanos vasculares, es decir, con esto quiero decirles que es algo complicado que siempre hay que discutir en los comités multidisciplinarios que están implementados para esto. Y luego, por otro lado, puede requerirse hasta incluso pues, el papel de otras especialidades, como los radiólogos intervencionistas, por ejemplo, para hacer una embolización de una arteria que en un momento determinado es un problema en el planteamiento quirúrgico, o una ecoendoscopia para poder a lo mejor valorar mejor la relación de esa lesión con otras estructuras y obtener una biopsia. Todo esto, lógicamente, no se decide en una consulta con una persona, sino que es algo que se discute por varios especialistas. ¿Cuál es el objetivo? El control locorregional de la enfermedad. Es decir, si no controlamos de manera local la enfermedad, será difícil que los pacientes puedan llegar a tener un control a largo plazo. Es decir, si queremos curar a un paciente y mantenerle libre de enfermedad a largo plazo, este es un aspecto crítico del tratamiento y los enfermos tienen que tener las máximas posibilidades de obtener el mejor posible control locorregional de la enfermedad. Bien, la radioterapia es un tratamiento local que puede ayudar mucho a la cirugía, que puede ayudar a la quimioterapia. Es decir, en radioterapia hay diferentes, una especialidad oncológica, como la oncología médica, y la radioterapia puede tener importantes implicaciones en toda la evolución de la enfermedad. Puede ser una radioterapia preoperatoria, previa a la cirugía, para facilitar y reducir al máximo posible los efectos secundarios, para facilitar la cirugía. Puede también ser posoperatoria, dependiendo un poco de las necesidades quirúrgicas, localización anatómica, etcétera. En cada caso hay que valorarlo. Y también la radioterapia preoperatoria hoy día se puede combinar con quimioterapia
de tal manera que lo que intentamos es conseguir el mayor efecto antitumoral posible antes de un tratamiento locorregional y cuando añadimos quimioterapia lo que queremos es tratar la enfermedad potencialmente microscópica que haya podido producirse tras el diagnóstico. Es decir, una vez que se diagnostica una lesión tumoral, pues puede haber, lógicamente, sobre todo si tiene gran tamaño y ha convivido mucho tiempo con el paciente, puede haber enfermedad microscópica en otras localizaciones. Y el objetivo es el control locorregional de la enfermedad, pero también tratar precozmente la enfermedad microscópica, micrometastásica que pudiera existir en el momento de esa, digamos, actuación quirúrgica, en el momento de ese tratamiento local. Para la enfermedad avanzada, como saben ustedes, tenemos diferentes agentes de quimioterapia, la radioterapia que estamos comentando, con las nuevas técnicas, agentes biológicos, que en el momento actual los más, más accesibles son medicamentos por vía oral como el Pazopani, que no es el que está comercializado para sarcomas de partes blandas, pero hay otros que tienen también actividad antitumoral y que son accesibles en España. Con la radioterapia, como digo, hay múltiples técnicas y objetivos. Por ejemplo, lo que hemos dicho ahora de preoperatorio, un paciente con una recaída de un sarcoma retroperitoneal, se puede valorar una radiación de esa recaída con la intención de facilitar una resección posterior, por ejemplo. Esto es algo que se hace en la clínica. La cirugía no solamente se aplica al inicio del tratamiento de un leiomiosarcoma. La cirugía hoy día tiene un importante papel en las metástasis. Esto es algo que se está desarrollando cada vez más. Por ejemplo, las metástasis pulmonares es un contexto muy, muy conocido. Hay potenciales nuevos agentes que también estamos en el momento actual intentando introducir, como son los inhibidores de la PAR, por ejemplo, en leiomyosarcomas, y por supuesto hay estudios clínicos de investigación. Hoy hay una playa de líneas de investigación abierta y por tanto no tenemos tiempo de examinar eso, ni creo que merezca la pena hacerlo en detalle, pero sí tienen que saber que hay hoy más que nunca muchísimas vías de investigación para los nuevos agentes. Clásicamente, aquí están en esta diapositiva recogidos los medicamentos que clásicamente utilizamos para el tratamiento de estas enfermedades, tanto de manera, digamos, la doxorubicina y la efosfamida se pueden utilizar, esos dos agentes se pueden utilizar previo a un tratamiento locorregional. La doxorubicina se introdujo ya a finales de los años 60, principios de los años 70, un fármaco importante en la terapia de estas neoplasias. La ifosfamida también se introdujo unos años más tarde, es un agente alquilante, pero disponemos de otros medicamentos como la dacarbazina, la travestidina, que en este caso es un fármaco que se produce aquí en España y que se desarrolló aquí en nuestro país en buena medida. Su producción está aquí en gran medida y su desarrollo también se ha realizado en centros europeos y norteamericanos también. El Pazopanib es una medicación por vía oral, es una medicina que actúa más en los vasos sanguíneos, a diferencia de la quimioterapia que actúa más sobre, digamos, el contenido genético de la enfermedad tumoral. El Pazopanib es una terapia que actúa por otras vías, dificultando la formación de vasos sanguíneos, dificultando el acceso, digamos, a nutrientes y oxígeno de los tejidos, dificultando la producción de nuevos vasos sanguíneos en el tejido tumoral, en los lechos tumorales. La gencitabina también es un medicamento importante en el contexto de los sarcomas de partes blandas y leiomiosarcomas en particular. La temozolomida también es un medicamento que se administra hoy día por vía oral, es un medicamento también que tiene interés en pacientes con leiomiosarcomas. Luego hay diferentes combinaciones que hemos desarrollado a lo largo de los años, como las combinaciones de doxorubicina y fosfamida, o las combinaciones de doxorubicina y travestidina. En concreto, esta combinación pensamos que hoy puede considerarse estándar en el tratamiento de los leiomiosarcomas de primera intención. Es un tratamiento que tiene además la virtud de que tiene un componente de mantenimiento en el tiempo de la travestidina y es una combinación que creemos muy, muy relevante en el momento actual. Nosotros en los pacientes con leiomiosarcomas también consideramos la posibilidad de hacer doxorubicina y fosfamida a altas dosis. Por ejemplo, en ciertos contextos esto lo consideramos,
pero como ya digo, la doxorubicina y la trabectidina hoy día se está posicionando muy bien por su manejabilidad, en fin, su toxicidad como un posible tratamiento estándar. Hay otras combinaciones, una que no está aquí, pero que se usa en nuestro país y fuera de nuestro país, que es la combinación de gemcitabina y dacarbacina. Está desarrollada aquí en España, la combinación de dacarbacina y gemcitabina. Es un régimen particularmente de interés en pacientes con leiomiosarcomas, bien tolerado. Taxotere y gefitamina también ha sido, digamos, una combinación desarrollada, está más fuera de nuestro país, para sarcomas indiferenciados y leiomiosarcomas, taxotere y gefitamina. En fin, también hay otras combinaciones que incluyen cisplatino, que no se usan habitualmente en nuestro país, pero bueno, en Francia ha tenido un cierto eco, en fin, y otras combinaciones más sencillas para ciertos contextos de la enfermedad tumoral. Y por supuesto, hay nuevos agentes, claro que sí. Hay nuevos agentes que están en el momento actual en estudio. Aquí, por ejemplo, pues tienen ustedes una pequeña selección de fármacos y, digamos, terapias que están accesibles para nuestros pacientes en España, como son, pues, ahora mismo se está estudiando selinexor, es un agente por vía oral que ya se ha estudiado ampliamente en pacientes con liposarcomas, en combinación con gemcitabina, o por ejemplo, este agente PM1183, que también se produce aquí en nuestro país por Farmamar, la combinación de lurbinectidina con doxorubicina, el PM también, la lurbinectidina combinado con doxorubicina, esperamos eh, tener tan buenos o mejores resultados como los hemos tenido con la combinación de travestidina para pacientes con leiomiosarcomas. En fin, hay también estudios con moléculas más complejas, que son, por una parte, antiinflamatorias, por otra parte, tienen función de anticuerpo dirigido específicamente para ciertas alteraciones tumorales. En España tenemos un estudio en primera línea que está en marcha hoy día por el Grupo Español de Investigación en Sarcomas, que es este estudio que se llama Enhancer, que digamos, compara doxorubicina con doxorubicina junto a una terapia de investigación, un producto que se llama LB100, intentando ver si podemos ir un poquito más allá de la doxorubicina, que sigue siendo un tratamiento importante en un conjunto de pacientes. Para nosotros los pacientes jóvenes, por debajo de 60 años, con enfermedad oligometastásica, la terapia de combinación sigue siendo muy importante desde el punto de vista clínico, pero hay un grupo de pacientes que pueden ser tratados con doxorubicina y este estudio es importante hacerlo. Y luego hay pruebas clínicas en marcha también con inhibidores de la PAR, digamos, explotando esa inestabilidad genómica que les he dicho a ustedes, e incluso hay, ahora mismo va a llegar a nuestro país, pues un estudio interesante de terapia intratumoral, bueno, pues de fármacos quimioterápicos asociados a difusores y agentes que facilitan la dispersión, la difusión de los agentes antitumorales en la enfermedad tumoral metastásica. Y bueno, quiero decir con ello que hay estudios en marcha, que hay mucha investigación y mucho interés por mejorar todo lo que tenemos. Pero lo que nosotros queremos es, este es el GEI-67, como les decía anteriormente, el estudio con selinexor, para pacientes que han ido mal con las terapias iniciales, la selinexor combinado, por ejemplo, con gencitabina semanal. Pero bueno, lo que quiero decirles, la inmunoterapia no ha dado los resultados que nosotros hubiéramos querido. Los estudios iniciales publicados en el año 2017, 18 y poco después en leiomiosarcomas no se han visto una actividad que nos pareciera relevante para terapias tipo, por ejemplo, con lo que llamamos ahora los inhibidores bueno, es difícil traducirlo al español, pero son medicinas que se administran como agente único y que tienen una labor de alguna forma, potenciar el sistema inmune y facilitar una respuesta antitumoral a través de nuestro sistema inmune. Y esto, así, de manera simple, no lo hemos conseguido todavía en leiomiosarcomas. Hay otros sarcomas donde hay otras expectativas, pero no en el caso de los leiomiosarcomas. Y en el momento actual hay estudios en marcha también con inmunoterapia, como el Pembrosar, la doxorubicina, la dacarbacina y el nivolumab. Pero nosotros, como les decía anteriormente, lo que queremos es que los pacientes no lleguen a la recurrencia, no lleguen a la enfermedad avanzada, no lleguen a las, digamos,
necesidad de participar en ensayos clínicos. Lo que nos gustaría, que no lo tenemos en el momento actual, es desarrollar una terapia tras el tratamiento locorregional muy efectiva. No la tenemos. Las terapias adyuvantes, que se llaman, que son terapias que se administran en estadios iniciales de riesgo, sin evidencia de enfermedad residual. Posteriormente, las terapias médicas en algunos subtipos tumorales diferentes a los sarcomas han demostrado beneficios muy importantes. Podría ser el caso de las personas que tienen carcinoma de mama, pero por ejemplo en sarcomas esto no lo hemos podido desarrollar. Ha habido muchos intentos, pero hasta el momento no tenemos una buena terapia adyuvante. Por tanto, la terapia adyuvante no la realizamos. Y la terapia previa a la cirugía, la terapia digamos, primaria, la terapia neoadyuvante, previa a la terapia locorregional, quirúrgica o quirúrgica con radioterapia, esto sí que se ha podido demostrar que hay estudios clínicos que claramente orientan a un beneficio y, por tanto, pues en tumores de alto grado, voluminosos y con ciertas características, hacemos estos tratamientos. Pero falta mucho en este ámbito y lo que queremos es que los pacientes tengan acceso directo y rápido a un buen cuidado médico, a una buena cirugía, a una buena radioterapia si es necesaria, que en muchos casos lo es, por supuesto a un buen seguimiento y a a un buen enfoque multidisciplinario que intente satisfacer pues, todas las necesidades que tiene el paciente y que no lleguemos a esta situación de ensayo clínico, pero desgraciadamente pues muchos pacientes recaen y necesitan en un momento determinado la valoración de un estudio clínico. Creo que estoy llegando al final de mi charla. Muchísimas gracias. No sé si me he extendido demasiado. Quería agradecerle su atención. Muchísimas gracias. Bueno, doctor Casado, muchísimas gracias. Como siempre, una intervención impecable que da una bastante luz a la complejidad del leiomiosarcoma. Muchísimas gracias por haber revisado tantísima bibliografía para dar hoy esta sesión nos trae la actualidad y encima nos lo pone a un lenguaje que entendemos todos los mortales, que para los pacientes afectados de leiomiosarcoma es súper importante y nos enfoca un poco a las alternativas que tenemos y a un poquito todo en general. Estamos muy agradecidos de parte de Muchas, Asarga de la intervención. muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias. Animo también a las personas que nos están viendo desde casa que si tienen alguna duda o alguna pregunta la pueden formular a través del chat de YouTube en el que está saliendo el webinar. Y también damos paso a la siguiente intervención, que es la experiencia del paciente afectado por leiomiosarcoma. Hoy tenemos el placer de tener aquí a Aida Alonso, paciente afectado por leiomiosarcoma uterino, una persona muy implicada con el sarcoma, que también está en la asociación de Asarga, que hace funciones de tesorera, es secretaria y bueno, implicada con cada causa, que estamos súper orgullosos y súper agradecidos por todo lo que hace cada día. Así Muchas que, gracias. Aida, cuando quieras. Muchísimas gracias, Alba, por tus palabras. La verdad es que me da un subidón que no veas. Da gusto trabajar así. Y también quiero, ya que formo parte de la Junta Directiva, agradecer siempre al doctor Casado la predisposición que tiene con Asarga, con nuestros socios, para siempre ayudarnos y asesorarnos. Y bueno, desde que hemos empezado el webinar, yo me estoy viendo, claro, muy reflejada en todo lo que el doctor está comentando, ¿no? Todos estos datos que está dando, yo me veo dentro de esos datos, ¿no? Yo fui diagnosticada de un leiomiosarcoma uterino a posteriori ya de la operación. Efectivamente, yo empecé empecé como en ese 58% que el doctor ha dado de tener sangrado vaginal. Yo siempre había tenido unas reglas muy bueno, normales, digamos, una mujer normal, sin nada extraño, ¿no? Entonces, bueno, pues con 48 años me saltó la alarma cuando yo empecé a tener mucho sangrado. Y fui a mi médico de cabecera y bueno, pues me derivó a ginecología, a un hospital, aunque yo soy de Sevilla,
el hospital es un hospital comarcal, no es el Virgen del Rocío, que es donde hay una unidad de sarcomas. Es el único en Andalucía que tenemos. El Hospital Virgen del Rocío solamente es el que tenemos en Andalucía que tiene la unidad especializada en sarcoma. A mí me trataron como, tienes un mioma, tienes una cosa muy normal, no te preocupes, esto en ningún caso es malo, no se te va a volver malo, no te preocupes. Entonces, eso, bueno, esa tranquilidad, ¿no? Digamos, la tranquilidad que te da un médico cuando te está dando bueno, pues un diagnóstico de algo que no tiene por qué ser fuera de lo común. Como yo tenía mucho sangrado, la ginecóloga optó por ponerme un tratamiento para controlar ese sangrado, pero verme a los 3 meses. Ese mioma, yo sabía que yo tenía un mioma desde hacía mucho tiempo porque yo me había sometido a tratamientos para quedarme embarazada, que no lo conseguí. Y bueno, pues yo no sé, yo pensaba que mi útero en algún momento me iba a dar guerra por todos esos tratamientos que le habíamos dado por intentar quedarme embarazada, ¿no? Entonces, bueno, la doctora pues me puso este tratamiento y me dijo, te veo en 3 meses, pero no te preocupes, todo esto está bien, verás como en 3 meses todo está perfecto. Curiosamente me pilló la pandemia, o sea, fue el año 2020, yo fui en marzo y en junio, estando así todo con la alarma del COVID y tal, me llamaron, yo fui y me dijo la doctora, el mioma que tienes ha crecido y tienes otro nuevo. Entonces ahí es donde un poco saltó un poquitín la alarma para ella porque, claro, el mioma tarda mucho en crecer, no es algo que en 3 meses crezca, ¿no? Porque de hecho ese mioma yo lo tenía ya desde hacía bastante tiempo, yo era conocedora de tener ese mioma, ¿no? Con la tranquilidad de que era una cosa benigna. Vamos a esperar otros 3 meses y efectivamente después en el mes de septiembre del 2020 vuelvo a ir y me dice, esto ya no me empieza a gustar. El que tenías de inicio ha crecido mucho, el otro ha crecido, pero es que tienes otro más. Entonces ahí ya es donde ella me dice la posibilidad, que me vaya pensando en operarme, en que mejor va a ser hacer una histerectomía y quitar el útero, que va a ser lo mejor que me podía pasar. Bueno, me dice, bueno, te veo en diciembre nuevamente, 3 meses más. Vale, cuando llego en diciembre me dice, Aida, hay una maraña ahí de tumores que hay que quitarlo. Entonces me gestionaron todo para operarme. No me hicieron, o sea, a mí me hacían citologías, me hacían ecos vaginales, ahí no se veía nada que pudiera decir que eso era un sarcoma. Así que nada, me sometí a una operación en ese mismo hospital y con esa misma doctora. Me sometí a una operación, tuve un postoperatorio muy doloroso, la verdad es que fue para mí muy, digamos, traumático porque desde ese momento que desperté de anestesia yo padezco de un dolor crónico neuropático por esa cirugía. Entonces, bueno, al mes de la operación me citan para revisar la cirugía, a ver qué tal va todo. Y cuando entro y veo la cara de la doctora, yo dije, aquí hay algo malo, porque me dijo, acabo de recibir el informe de anatomía patológica. Yo tengo antecedentes familiares de cáncer. En mi familia, mi abuelo materno tuvo cáncer de vejiga, mi madre tuvo cáncer de pulmón. Posteriormente mi hermana tuvo un cáncer de colon y yo ya dije, bueno, pues yo tengo un cáncer. Entonces me dijo, mira, te tengo que derivar a oncología. Pero no me dijo nada más. Me dio el informe de anatomía patológico, yo salí de allí con un papelito que ponía leiomiosarcoma uterino y yo no tenía ni idea de lo que era eso. No me explicó nada, simplemente me derivó. Pero no me derivó a la unidad de sarcomas, me derivó a ginecología oncológica. Y ahí tuve la suerte de tener a un primer oncólogo que tardé una semana realmente en llegar al Hospital Virgen del Rocío y este doctor vio que iba tan perdida, bueno, en casa fue como que se nos cayó el mundo a los pies porque nos citaban en una oncología, pero no nos habían dicho nada. Entonces, claro, todo el miedo es que tengo cáncer, cómo de avanzado está esto, entonces, claro, cuando a mí me vio este doctor
y vio lo perdida que yo iba, me dijo, bueno, mira, tú tienes una cosa que se llama sarcoma, esto es una cosa bastante seria. De hecho, él me dijo que me metía en quirófano nuevamente porque, claro, a mí me habían quitado útero, pero no me habían quitado ovarios. Entonces, él tenía miedo de que pudiéramos tener por ahí una recidiva en los ovarios, ¿no? Me dijo, no te preocupes, aquí en el Virgen del Rocío hay una unidad que trata específicamente este tipo de cáncer. Y entonces a mí me operaron en febrero del 2021, en marzo estaba en ginecología oncológica, en mayo estaba en la unidad de sarcomas. Y claro, cuando escuchas las palabras sarcoma, pues el fallo o el error que todo el mundo cometemos ahí en ese momento, cuando yo salgo y le digo a mi marido que me dicen que tengo una cosa que se llama sarcoma, ¿esto qué es? Lo mira en Google y bueno, ya el mundo sí se nos cae del todo ya, porque bueno, pues esa falta de información y, y el poco conocimiento, o sea, es que yo era la primera vez en mi vida que escuchaba la palabra sarcoma, entonces era un miedo tremendo, ¿no? Luego ya, bueno, pues una vez que me derivaron a la unidad de sarcoma, la oncóloga que me trató, pues, bueno, decidieron finalmente no operarme. Me hicieron un TAC, vieron que estaba todo bien, que estaba todo limpio, que no había nada de recidiva, no había nada. Entonces decidieron no operarme y que el seguimiento me lo hicieran en sarcoma. De hecho, bueno, ahora mismo, 3 años y medio después, estoy bien, no he tenido ninguna recidiva de la enfermedad y me siguen en las dos unidades, en ginecología oncológica y en la unidad de sarcoma, ambos del Virgen del Rocío. Entonces, bueno, ya una vez que, claro, que ya empezamos a tener más información, bueno, es cuando ya empiezas a querer saber más qué es lo que está pasando, que se te cae el mundo a los pies. Y bueno, yo creo que la experiencia que yo tuve, esa mala experiencia que yo tuve, es lo que a mí me hizo querer ayudar un poco a que no le pasara esto a más personas. Creo que es fundamental la información, es fundamental la investigación, es fundamental la detección precoz, que es por lo que estamos también peleando mucho en Asarga. ¿Por qué? Porque seguramente cuando a un ginecólogo le salta hay un mioma que está creciendo más de lo normal, y yo hablo como paciente, no como experta ni nada, no sé si el doctor me dirá sí o no, pero cuando un ginecólogo ve que un mioma es sangrante, o sea, tienes ese sangrado vaginal y, y está creciendo, pues si hubiese hecho un TAC en ese momento, a lo mejor hubiésemos podido hacer una cirugía de, no sé, más, digamos, más enfocada a lo que es una cirugía oncológica, más no la cirugía que se hizo, ¿no? Entonces, para mí ha sido una experiencia muy, bueno, por el momento estoy muy tranquila, muy bien, porque estoy muy controlada, pero el miedo siempre pues se tiene, ¿no? De tener una recaída, evidentemente, ese miedo se tiene. Pero bueno, aquí estamos peleando porque haya más investigación, porque cuando haya una persona, de hecho, me llama la atención porque dentro de Asarga tenemos un porcentaje muy alto de leiomiosarcomas, ¿no? No solo uterino, como el siguiente caso que vamos a ver, que no es uterino, pero la mayoría de los casos es uterino. Entonces, yo he conocido a través de Asarga, he conocido otras pacientes y la verdad es que, bueno, una vez que ya he conocido esos casos, veo que no ha sido tan raro. Dentro de la rareza que tiene el sarcoma y el leiomiosarcoma uterino, pues el mío entra como muy dentro de la normalidad. O sea, es que la mayoría de las personas, de las mujeres que conozco con leiomiosarcoma uterino han tenido exactamente el mismo caso. O sea, detrás de un mioma que no se deja porque no es nada raro. Y claro, yo porque tenía esa rareza de que el sangrado era muy abundante, pero ¿y si yo llego a tener un sangrado así y no me salta a mí la alarma? Pues ahora mismo a lo mejor
tendría la enfermedad en otro estadio, digamos, ¿no? Entonces, bueno, por eso para mí es muy importante formar parte de Asarga, contar con expertos como el doctor Casado, que nos ayuda tantísimo, tantísimo, y nos da tanta tranquilidad a los pacientes, la verdad, porque yo, bueno, a través de Asarga ya saben ustedes que nosotros tenemos una segunda opinión. Yo la tuve con el doctor Casado hace 3 años y medio, me tranquilizó mucho y la verdad es que, bueno, pues intentamos hacer todo lo que está en nuestra mano, moviéndonos y bueno, y trabajando para que esto se oiga más, para que la gente cuando llegue y escuche la palabra sarcoma no tengan ese miedo de pensar bueno, es un cáncer, sí, es un cáncer raro, pero ojo, que hay avances, que hay estudios y que vamos para adelante trabajando con esto. Así que nada, bueno, yo quiero aprovechar también una cosita antes de terminar la intervención, ya no solo como paciente, sino también como secretaria de Asarga, quiero recordar a todos que mañana, día 20, es el Día Nacional del Sarcoma y tenemos preparados, hay diferentes eventos. En Madrid tenemos, por supuesto, el Hospital Clínico San Carlos, Fundación Jiménez Díaz, el Hospital 12 de Octubre, en el Hospital Gregorio Marañón y en la Asamblea de Madrid. Eso en Madrid. En Barcelona tenemos en el Hospital Sant Pau, el Hospital Valdebrón. En Valencia, el Hospital de la Fe y en Sevilla, el Hospital Virgen del Rocío, que a las personas que sean de Andalucía y de Sevilla y quieran acercarse a la Virgen del Rocío, mañana Asarga va a estar representada allí conmigo, voy a estar yo allí. Así que nada, Alba, muchas gracias por la Muchísimas invitación y espero haber podido aportar mi granito de arena con el tema del sarcoma uterino. Aida, muchísimas gracias a ti por contarnos tu experiencia y por colaborar tantísimo con la asociación y con todos los pacientes afectados por sarcoma. La verdad que estamos muy agradecidos. Y bueno, la verdad que la situación que tuviste que pasar es una desgracia, como en numerosas ocasiones estamos viendo situaciones similares. Y con ello, pues damos paso a nuestra segunda paciente afectada por sarcoma de hoy, que es María Sánchez, también miembro y colaborador de Asarga en todas las iniciativas, siempre con toda su voluntariedad de edad. Y estamos muy agradecidos de ella y sobre todo agradecidos por contar aquí hoy su experiencia con a veces lo difícil que se nos hace después de haber visto la intervención con todas estas estadísticas, con esos pronósticos, con todo. Así que María, estamos muy, muy, muy agradecidos de tu participación y adelante. Hola, soy María y bueno, el año pasado pues yo noté un bultillo que bueno, al principio pues era cuando yo lo empecé a notar era como un garbanzo y bueno, ni siquiera recuerdo en qué mes, poco antes de verano, pero no lo recuerdo bien porque no le di importancia. Bueno, pues porque cuando eres joven pues no te planteas que te pase nada grave tampoco, entonces pues digo, será una contractura o algo así. Pero pasaron los meses y después del verano, ya por octubre, el tamaño era como una pelota de tenis y ya pues miré para pedir cita para un traumatólogo porque ya además me dolía, que al principio no. Y pues no sé, como había crecido tan rápido y ya no tenía pinta de contractura, pues busqué cita. Em, yo vivo en Guadalajara y para el traumatólogo me daban dentro de meses y bueno, por suerte tengo un seguro y entonces pues me puse a mirar en Madrid a ver qué podía encontrar. Y encontré un hospital que me pillaba más o menos bien para ir, pues eso, desde Guadalajara y fui. El traumatólogo que me vio, pues al principio estaba así un poco pues, confuso, dijo que raro porque al palparlo no le cuadraba con que fuera líquido ni nada así. Y me dijo que sí podía ser algún tipo de prolongación de clavícula, algo así, porque yo lo tenía el bulto era en el deltoides, que no lo he dicho. Y, y nada, pero por suerte me mandó pruebas, que es lo verdaderamente importante bueno, en general en el cáncer, pero en los sarcomas, pues por todo lo que se ha comentado. Y me mandó una resonancia magnética nuclear
Y eso fue pues lo que me salvó, porque lo vio un radiólogo que por casualidad sabía de sarcomas y vio que podía ser un sarcoma, lo puso, ya lo caracterizó, vio que había desplazado a la vena cefálica, que claro, pues yo no, yo el único síntoma que tenía era un poco de dolor en el bulto, un poco de hinchazón, calor, pero nada más allá. Y nada, y puso en el informe que podía ser un sarcoma y que se requerían pruebas complementarias, se puso todo, pues, y bueno. Y ya cuando tuve la cita con el traumatólogo, que yo además iba también pues por problemas de cervicales, buscando pues eso, a ver que me mandara al fisio porque llevaba tiempo necesitándolo. Pero cuando se puso a leer lo de la resonancia, pues ya se le olvidó lo de las cervicales, me quedé sin fisio y me dijo pues nada, que era un tumor, se quedó así pálido y me dijo simplemente que era un tumor, pero no me dijo nada. Y, y nada, pues yo salí, ya leí el papel, ya pues entendí pues un poco que era malo. Em, Me mandó una resonancia con contraste para, pues eso, para contrastar la información. Y bueno, entonces me mandó esa prueba, yo llamé a mi padre, porque claro, yo estaba en Madrid y mis padres en Guadalajara, yo no me esperaba esto, yo siempre quiero ir sola a los médicos, entonces pues fui sola y bueno, y, y nada, llamé a mi padre, se lo dije y enseguida ya se puso en contacto con el hospital MD Anderson, que es un hospital privado porque nos lo cubría el seguro y allí se trató a mi madre de cáncer de mama, simplemente pues porque en esos momentos de incertidumbre pues vas a lo conocido. Entonces pues llamó, dio la casualidad de que la persona en admisión conocía muy bien el equipo del hospital, sabía que ahí estaba Eduardo Ortiz, que es un gran cirujano de sarcomas, y ya enseguida le mandó mi caso a Ortiz y pudo consultar en el fin de semana. A la semana siguiente me hizo un hueco en la agenda y todo empezó a moverse súper rápido y gracias a eso yo he tenido precisamente un pronóstico bueno gracias a la detección precoz que tuve. Y todo por casualidad porque yo evidentemente tampoco conocía la palabra sarcoma, no tenía ni idea, no lo había escuchado nunca. Y, y nada, y entonces ya pues me mandaron pues ya el TAC de, bueno, no, aquí fue la primera biopsia, perdón, la primera biopsia con aguja gruesa. Me sacaron 4 cilindros porque, bueno, las biopsias, pues como ya ha comentado el doctor Casado, pues son complicadas y hay que planearlas muy bien. Me la hicieron guiada por ecografía, de hecho. Aún así, esa biopsia dio un falso negativo, dio que podía ser, o sea, luego en la conclusión del informe ponía que podía ser o fascitis nodular o fibromatosis. Y nada, entonces, pues en principio se quedó ahí, pero como el tumor pues había crecido muy rápido, en cuestión de pocos meses ya dolía y en la resonancia pues se veían ya ciertos componentes de, pues eso, de malignidad. Se podía intuir cierta necrosis, en fin, ciertos factores que hicieron agilizar el proceso. Y entonces pues me planearon la intervención quirúrgica súper pronto porque a pesar de la biopsia negativa, pues bueno, había otros indicios. Gracias a eso, cuando me abrieron, pues se vio la situación un poco así, pues que podía ser maligno. Y el doctor, junto con el equipo multidisciplinar, que eso es otro factor, que aunque pues, de momento no parecía sarcoma, había indicios, pero la biopsia no lo decía, desde el primer momento me trató un equipo multidisciplinar, que eso pues, fue clave también. Y me hicieron una resección tumoral completa, finalmente me quitaron pues, prácticamente todo el deltoides anterior, con márgenes amplios y gracias a eso, pues mi buen pronóstico, porque si no, me hubieran tenido que volver a operar, porque después la biopsia final del tumor, pues salió que era un leiomiosarcoma de grado alto, ya pues eso, bastante, pues eso, con las típicas características histológicas de un tumor de grado alto. Y nada, y entonces pues con ese resultado, pues me quedó muy claro con las explicaciones del cirujano, pues que lo que había hecho era lo mejor. Por suerte mi tumor estaba encapsulado un poco, estaba a 1 milímetro de la fascia profunda
Entonces, eso también facilitó o impidió, mejor dicho, impidió la propagación metastásica a pesar del grado alto y la agresividad del tumor. Y nada, pues ya me planearon una quimioterapia adyuvante con doxorubicina y fosfamida a altas dosis. Pues bueno, y, y pues eso, me la administraron. Fue una quimioterapia muy dura. Fueron 9 sesiones en 3 ciclos. Y es otra de las cosas de las que yo he descubierto, que no solo hacen falta más tratamientos y más eficaces, sino también menos agresivos, porque, pues bueno, yo al menos estaba fuerte de salud y lo pude aguantar, pero la realidad es que son unos tratamientos súper agresivos a pesar de la corta duración de mi quimioterapia. En todos los ciclos me tuvieron que ingresar por neutropenia febril, me tuvieron que hacer transfusión de sangre y de plaquetas. Pues no me quiero imaginar si tiene que ser un tratamiento más duradero y que encima no sea adyuvante, sino neoadyuvante o incluso curativo. Entonces, estas son pues, algunas de las cosas que yo quiero destacar. La clave, pues, la importancia de la detección precoz y de la investigación para que haya tratamientos eficaces y menos agresivos, porque es que no solo hay que luchar contra el sarcoma, sino pues hacer porque la quimioterapia no te machaque y no te deje, pues porque hay gente que incluso no aguanta la quimioterapia y no puede dársela. Y entonces sí que no le quedan las pocas opciones que tienen los pacientes con sarcomas, encima se las reduces aún más si los tratamientos no se pueden aguantar. Entonces, pues bueno, esa ha sido un poco mi experiencia con los sarcomas. Continúa, pues porque yo ahora estoy con controles cada 3 meses. Yo acabé la quimioterapia a finales de febrero y, y nada, pues ahora pues a esperar a que la investigación continúe y mejore, que falta mucha investigación y nada, pues a seguir con ello. Bueno, María, muchísimas Sí, sí, perdona. gracias. Diga, doctor. Sí, no, no sé si podía hacer algún comentario a las dos intervenciones. Por Sí, supuesto. sí, sí, muchas gracias. La primera es que los leiomiomas o los miomas son muy difíciles de diferenciar de los leiomiosarcomas, aunque hay algunos indicios. Por ejemplo, el crecimiento rápido que ha expresado muy bien la paciente es uno de ellos y hoy a veces nos planteamos hacer pues, técnicas radiológicas un poquito más complejas como la resonancia. Las técnicas de resonancia no son definitivas, pero también pueden dar alguna orientación. Lo digo porque, y se está también, yo creo que los ginecólogos, oncólogos son también cada día más conscientes de que aunque ven un leiomiosarcoma por cada 100 o 150 miomas, son cada vez más conscientes de que esto existe y lamentablemente se están haciendo también muchos esfuerzos en un diagnóstico histológico previo a cualquier acción quirúrgica, pero esto está todavía en estudio, ¿eh? Hay algunas pruebas, pero no las podemos generalizar para todas las enfermas. Y en relación a la segunda persona que ha intervenido, eh, normalmente los radiólogos en nuestro país, en general, sí son capaces de sospechar un sarcoma. Yo veo más el problema en indicar la petición de las pruebas para estudiar la lesión. En su caso, es verdad que fue, digamos, más bien todo el proceso diligente, vamos a decir, diligente en cuanto a tiempos, pero no es la experiencia de una proporción de pacientes que, bueno, o no se hacen las pruebas más adecuadas, pero los radiólogos en general, nuestros radiólogos, sí pueden ver anomalías en los tejidos, indicios de que una lesión que crece de esa manera puede ser un sarcoma, ¿no? Así que nada, obviamente los hospitales, todos ellos tienen capacitación, pero es cierto que necesitamos que los pacientes tengan al menos una comunicación, un acceso a alguna manera de comunicarse con los centros que más experiencia tienen. Y, en fin, estoy a su disposición para cualquier pregunta que pudieran tener. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, doctor Casado. Desde la web, Angie nos envía una pregunta. Si es pertinente y puede ayudar la terapia con vitamina C endovenosa a altas dosis y la ozonoterapia. A ver, hay mucho desconocimiento en ciencia todavía, es decir, no todo lo podemos someter a pruebas médicas, por ejemplo, por ir a algo que es conocido. Ya algunas culturas milenarias, por ejemplo en China, o culturas tan antiguas como la China, que han utilizado opioides, o en China se han utilizado remedios herbales, vamos a decir, hierbas o tipo de... hoy sabemos que tienen ciertas propiedades terapéuticas y que el problema está en que no tenemos capacidad quizá para producir industrialmente esas sustancias o esas... Y tampoco es fácil encontrar, digamos, los medios para estudiar ciertas técnicas. Claro, la vitamina C a altas dosis o la ozonoterapia, obviamente la ozonoterapia sí tiene algunas indicaciones médicas y se ha estudiado, pero no tenemos, digamos, experiencias claras en tumores, digamos, en general de la oncología general y en particular de los sarcomas. Claro, hay que tener en cuenta que hay muchas vías de investigación, desde la terapia intratumoral que les he comentado anteriormente, las terapias administradas vía intravenosa, vía oral, inhibiendo o alterando o afectando muchas, digamos, facetas que la investigación preclínica en modelos animales, en tejidos, en cultivos de tejidos derivados de pacientes, en otros contextos de investigación, sugieren que puede haber un beneficio. Hay investigación, digamos, programas de detección de agentes efectivos antitumorales, de productos terrestres, de productos marinos, de productos sintéticos. Claro, hay decenas, decenas, decenas y decenas de estrategias y no tenemos tampoco decenas y decenas y decenas de pacientes para testar esto. Entonces tenemos que ir haciendo las investigaciones que son más, digamos, orientadas a un potencial éxito. Y recordemos que estamos en un área donde en los últimos 20 o 25 años pues se han autorizado 10 o 12, quizá un poquito más de terapias médicas, pero no muchas. Es decir, muchas investigaciones no llegan a un buen resultado, ¿no? Quiero decir con ello. Entonces, que sería quizá de interés evaluarlo de una manera seria y de una manera lo más científica posible, pues es probable. Pero hay muchas líneas de investigación abiertas, no es fácil encontrar las financiaciones para hacer eso, las justificaciones de cara a los comités éticos, a las autoridades sanitarias. O sea, las investigaciones son complejas y requieren un esfuerzo enorme y no siempre. En fin, yo no niego que pudiera haber un interés en esas técnicas, pero no las tenemos bien evaluadas, no las tenemos bien estudiadas. No sé si me he explicado al respecto. Sí, por supuesto, la verdad que una explicación que clarifica mucho que a veces no hay la totalmente evidencia científica para Exacto. responder a muchas preguntas. Y También hay Angie nos, muchas necesidades, efectivamente, de investigación, de muchas vías, de muchas técnicas. Mm, ujú. sí, por supuesto. Angie también nos comunica que Dios nos bendiga a todos los profesionales médicos, por supuesto, y sobre todo que los servicios públicos de salud y el gobierno creen políticas sanitarias para fomentar la investigación, la aprobación de medicamentos y su uso, y a los profesionales sanitarios para poder seguir atendiendo a todos los pacientes y a todas las demandas de salud que se están creando, porque es muy necesario. Desde aquí os doy las gracias a los tres participantes del webinar de hoy, que lo habéis hecho estupendamente e increíblemente bien y que para los pacientes es realmente importante y que tiene realmente impacto en esta pequeña población que somos los pacientes afectados por sarcoma. Muy Muchísimas bien. gracias, Alba, a ti. Y Pues si no hay ninguna otra pregunta o ningún otro comentario que queráis realizar, pues dejamos zanjado el webinar de hoy de leiomiosarcoma, sin antes comentar que mañana es el Día Nacional del Sarcoma, que nos queda mucho por hacer, mucha investigación para más vida y que todos juntos no tengo dudas de que mejoraremos la situación. muchas Hasta gracias.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Hasta pronto.